Saludos amigos de Alerta Cristiano, una vez más con ustedes, otra semana en que nos da una inmensa alegría compartir con ustedes, hermanos. Saludos a todos los hermanos en África, en Europa, en Canadá, Estados Unidos, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y todos los que nos ven a través de Facebook y de el Internet en el mundo entero. Siempre tenemos comunicaciones de militares que están en todas las partes del mundo, que se comunican, ven el programa, unas veces de manera directa a través de la televisora y otras veces a través de nuestro canal de YouTube, Alerta Cristiano. Hermanos, han transcurrido ya cerca de 78, 79 días de los sucesos atmosféricos de Irma y María, los huracanes. Puerto Rico todavía permanece en un estado de crisis, no podemos negarlo. La crisis está presente, estamos levantando el país, estamos recuperando, estamos reconstruyendo y nos estamos reinventando. Póngale la palabra que usted quiera, el foco todavía tiene que estar en Puerto Rico, en cómo ayudamos a Puerto Rico. En los programas anteriores, después del paso de los huracanes, hemos estado enfocados en comunicarnos con los boricuas y los hispanos en los Estados Unidos. Ya estamos llegando a Puerto Rico, en algunos sectores de la isla ya tenemos luz, la televisión ya se puede ver con más frecuencia. Y ahora pues estamos combinando, como siempre, el programa al mundo, a Estados Unidos y a Puerto Rico. Pero seguimos enfocados en Puerto Rico, porque la necesidad es enorme. Amigos, esta mañana mientras oraba, el Señor me dio palabra para este programa, y es la siguiente. Está de la primera de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Y dice la palabra de Dios: conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús se entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Gracias, Señor, por tu palabra, que esta palabra marque y penetre todo el tiempo de este programa y que afecte nuestros corazones. Hermanos, como ustedes saben, siempre en este programa hemos patrocinado, hemos tratado de adelantar unos principios cristianos que no meramente deben ser traducidos a un culto o a unas experiencias de retiros o espirituales. Siempre le hemos dado igual peso a la acción. Por eso, cuando nos habla, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones, a eso es a lo que nos referimos. Porque muchas veces en el mundo ven a Cristo únicamente a través de nuestros rostros en acción social directa con nuestros barrios, con nuestros pueblos, con nuestra juventud. Y hoy, gracias a un consejo del pastor Ángel Esteban, dimos con un joven que es como una oración contestada para este programa. Ver lo que esta juventud está haciendo, ver cómo a tan temprana edad están envueltos en unos proyectos increíbles, que son solo creíbles porque sabemos que la mano de Dios está obrando ahí, nos llena de alegría. Y no pierdo más el tiempo hablándoles, sino que le quiero presentar a Steven Feliciano Rivera. Steven, bienvenido. Eduardo, gracias por recibirnos, por invitarnos, y estamos súper contentos y optimistas luego del paso de María con lo que el cuerpo de Cristo puede hacer en Puerto Rico. Qué bueno. Precisamente el cuerpo de Cristo.
Y posiblemente ustedes me preguntan, o se estarán preguntando, ¿y por qué Eduardo está dejando que la izquierda se entere de lo que está haciendo la derecha? O viceversa. Hermano, no se trata de anunciarnos, no se trata de que un ministerio o un organismo sin fines de lucro brille, porque aquí lo estemos anunciando o trayendo a compartir a este programa. Hermano, es porque queremos motivarnos, automotivarnos como cuerpo de Cristo a ver que se puede, que la iglesia es la clave, el cuerpo de Cristo es la clave. Y hemos traído a Steven precisamente por lo que ya su organización sin fines de lucro, Hunger Corporation, ya está haciendo. Pero Steven, ¿qué es Hunger? Bueno, Hunger Corp es una organización sin fines de lucro que tiene proyectos de ayuda social dentro y fuera de Puerto Rico en representación de Dios. Estás hablando palabras grandes, en representación de Dios. Sí, ¿Qué les hace a ustedes pensar que ustedes pueden representar a Dios? Pues mira, varias cosas. Por ejemplo, si nos vamos desde el punto de vista de la palabra y retos o quizás líneas en las que Jesús nos dio un hint de lo que podemos y lo que debíamos hacer, puedes encontrar Juan 17 y entonces empezar a ver cómo Jesús empieza a hacer una oración y habla sobre nosotros y dice, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces empieza a hablar sobre nosotros. Puedes abrir libros como Santiago, que es parte del core de porque nosotros hacemos lo que hacemos, y dice, si ves a alguien, ¿verdad? Parafraseado, Santiago 2, si ves a alguien indigente en la calle, sin abrigo, sin ropa, y le dices, come y sáciate, y lo dejas todo ahí, dice Santiago dice, ¿de qué sirve esto? Entonces, en el sentido, si lo llevamos al contexto, por ejemplo, si vemos gente necesitada y le decimos, Dios te bendiga, voy a orar por ti, y no lo llevamos a la acción, entonces entendemos que la palabra misma nos está diciendo, ¿de qué sirve esto? Y ahí tira esa famosa frase que dice, yo te mostraré mi fe por mis obras. Y no es un asunto, obviamente, no entramos en polémica porque entendemos que no la tiene que haber entre fe y obras, es simplemente que nuestras obras son producto de una fe que entendimos, que abrazamos y que estamos conscientes que demanda de nosotros acciones, tiempo, dinero, esfuerzo, incomodidad, alegría, trae muchas cosas, pero tenemos que movernos, accionar. Steven, ¿qué hace Hunger? ¿Cuál es la misión de Hunger? La misión de Hunger es mover esta generación al servicio. Muy simple, 5 palabras. Mover esta generación al servicio. ¿Y cómo hacemos esto? Entonces, ¿Te estás refiriendo a los millennials? En su mayoría, cerca del 80% de nuestros voluntarios son millennials, aunque en nuestros proyectos participan también niños y personas adultas, incluso hasta ancianos, en el caso de Pepe, que viaja con nosotros al Amazonas y tiene 74 años. Wow. Así que entonces estamos tratando de mover esta generación al servicio, en su mayoría millennials, con proyectos de ayuda social. Comenzamos con proyectos en el Amazonas, en la selva, proveyendo agua potable. Luego República Dominicana, construyendo casas, construyendo pupitres para 80 niños en una escuela en República Dominicana, que si no se construían esos pupitres, pues se podía cerrar la escuela porque no cumplía con los estándares del Departamento de Educación. Y empezamos a adentrarnos y a especializarnos un poco más en la construcción de casas. Ya el año pasado entonces entramos también a Honduras a construir casas y a trabajar con niños. Y empezaron a crearse proyectos internacionales para que voluntarios en su mayoría de Puerto Rico viajaran y sirvieran en representación de Dios en estos lugares. O sea que ya ustedes han tenido toda una experiencia internacional. Sí, en el camino también, en el transcurso, comenzamos a hacer proyectos locales. Por ejemplo, hemos rehabilitado iglesias en el centro de la isla, se han construido casas. ¿En Puerto Rico? Sí, en Manatí se construyó una casa hace 2 años en un mes. Se convirtió lo que era un estorbo público, que era un churín de droga, en un hogar, en un mes. Se han rehabilitado apartamentos de personas, en su mayoría, fíjate, ha sido, yo creo que parte del propósito de Dios, nada planificado, en su mayoría ha sido para madres solteras, en cuanto al arreglo de casas o viviendas. Y también hemos colaborado con otras organizaciones en el país, donde nuestros proyectos de servicio no solo van apuntando a la necesidad inmediata o proyectos que nosotros creemos, sino cómo impactamos y apoyamos organizaciones
con las que nos identificamos, que están haciendo una labor en Puerto Rico y merecen un empujón de nuestro voluntariado. Steven, ¿qué edad tú tienes? 27. Pastores, 27 años. Steven, ¿cuántos como tú están ahora mismo activos en Hunger? Bueno, en Hunger nosotros tenemos un banco de voluntarios de más de 1,000 personas alrededor de la isla. En Puerto Rico tienes 1,000 voluntarios ya. Sí, luego de María tenemos que revisar los números. ¿Bajó o aumentó? Aumentó drásticamente, obviamente. Drásticamente, Sí, gloria a Dios. Y es bueno porque entonces ves esta urgencia por el servicio. Yo recuerdo que estábamos dirigiéndonos a un grupo de personas hace un mes y yo le daba la bienvenida a todos ellos a la industria que estaba en crecimiento luego de María, después del primer día de María, y es la industria del servicio. Y decía, bienvenidos a la industria de nosotros, que es la del servicio. Hemos visto un incremento grandísimo luego de María y lo hemos capitalizado. Mucho voluntario. Fíjate, luego de María nos llegó mucho voluntario de 15, 16 años y personas mayores. ¿Típica edad? Me habías dicho que eran... Más o menos el típico voluntario que sirve con nosotros está entre los 16 años a los 30. Aunque tenemos un grupo también grande de adultos, pero la mayoría, el core de nuestros voluntarios es 16 a 30 años. ¿Qué ustedes creen, pastores, hermanos cristianos? ¿Tenemos esperanza con los millennials? Aquí la tenemos, aquí la tenemos. Tenemos que aprender a capitalizar. Le usó una palabra rara en el lenguaje cristiano, capitalizar, y me imagino que pronto me va a hablar de invertir. Claro. De eso vamos a hablar porque tuve una grata conversación con él. Steven, ¿qué tiempo lleva en operación Hunger Corporation? Bueno, en el 2012, mi hermano Cristian Feliciano y yo la fundamos en mayo del 2012, pero estuvimos un año buscando el equipo de trabajo, pensando qué queríamos y qué no queríamos hacer. Empezamos con muchos proyectos en la mente, luego fuimos bajando y entendiendo qué era lo que Dios quería de eso. Entonces estuvimos un año en eso. Mayo del 2013 comenzamos a operar. Así que ahí es que contamos con lo que llevamos trabajando 4 años y medio más o menos. Háblame de ti, ¿por qué? ¿Por qué esto? Oye, tú tienes 27 años hoy, en el 2012 cuando se fundó, 22, 23 años. 21, meses antes de cumplir los 22. Pues mira, 2011, tenemos que dar un poco más para atrás, 2011, 2010. Mi hermano viene de Estados Unidos, él estudió animación en Estados Unidos, volvió para Puerto Rico y Cristian era el cómico de la familia. Así que me dice, mira Steven, a mí me gustaría hacer un stand-up comedy para los jóvenes de la iglesia, que para ese tiempo tenían que ser unos 9 o 12 jóvenes. Se hizo la promo, montamos la música, la escenografía y todo, y se le dio promoción y lo que era como para 9 a 12 jóvenes se convirtió en una noche que habían como 250 personas. Eso proveyó el espacio y la oportunidad para que Cristian pudiera empezar a visitar iglesias, escuelas, retiros, estos lugares alrededor de la isla. Eso comenzó en noviembre de 2010. Noviembre de 2011, entonces yo conozco a un deambulante, me lo llevo para mi apartamento y al otro día conozco a su esposa y me cambia la vida. Y en el proceso mi hermano estaba estudiando teología y empezamos a ver conceptos teológicos que refundaban en lo que nosotros debíamos hacer con la comunidad. Y fue la iniciativa de lograr reunir la gente que Cristian estaba viendo en los teatros con la gente que yo estaba viendo en las calles. Vamos a seguir hablando de esa historia porque, señores, aquí nace todo. Obviamente nace todo en el Señor. Pero ya ustedes van a ir viendo la trayectoria de un trabajo en Cristo hermoso. Alerta cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org.
La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes Generación Antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa. De regreso con ustedes, amigos, aquí en una conversación tremenda que me llena de mucha alegría con el hermano Steven Feliciano Rivera de Hunger Corporation. Steven, nos estabas narrando cómo fue que nació Hunger. Pues luego que mi hermano empieza a visitar escuelas, teatros, retiros, campamentos, llevando un stand-up comedy con una finalidad evangelística. En noviembre de 2011 yo conozco un deambulante, me lo llevo para mi apartamento, yo estudiaba en Mayagüez en ese momento. Al otro día conozco a su esposa, adictos crónicos y deambulantes, y comienzo a trabajar con ellos y con otros deambulantes en el pueblo de Mayagüez. Mayo, 6 meses después, llego a un parking y empiezo a hablar con uno de los deambulantes con los que trabajaba, y me da la noticia que me dice: te voy a decir algo que te va a doler. Mataron a Indio. Indio era el deambulante con el que yo había comenzado a trabajar, que ya no era un deambulante, ya no era una persona en las luces, ya no era un número más, era un amigo bien cercano. Al otro día entonces comienzo a buscar a la esposa hasta que la encuentro y me dijo: sí, lo enterramos ayer. Entonces de momento una persona que Dios te pone en el camino, comienzas a ver a Jesús a través de una persona como él, conoces a su esposa, te sabes el número de seguro social de ellos, trabajas buscándole la tarjeta electoral para poder llevarle a un centro de rehabilitación, compartes horas con ellos y eso. Pues de momento te dicen que lo mataron y tú comienzas a tener quizás una crisis y pensar por qué tuvo un final como este cuando se supone que no y eso. Y para ese mismo tiempo mi hermano estaba haciendo una maestría en teología y consejería pastoral y comenzó a ver y a leer libros, por ejemplo, como uno de John Stott, donde plantea que el ser humano no es solo espíritu para preocuparnos por sus emociones y sus pensamientos, no es solo cuerpo para preocuparnos por alimento y vestido, y no es solo una persona que vive en comunidad para preocuparnos por su entorno, sino que el ser humano es un cuerpo con espíritu y que vive en comunidad. Como nosotros como iglesia debemos atender las tres áreas, ambas. Dentro de esto, entonces estamos en Manatí, mi hermano y yo en un cuarto, y diciendo cómo podemos responder a esto, y por qué entonces no empezamos a conectar la gente que Cristian estaba teniendo acceso en los teatros, que son gente que querían hacer algo, en su mayoría jóvenes, con la gente que yo estaba viendo en las calles, que deambulaban o que tenían adicciones o que tenían distintos tipos de problemas y necesitaban que personas invirtieran tiempo en ellos. Así que, sin saber mucho, sin tener tanta experiencia, decidimos fundar una organización sin fines de lucro, que en su comienzo la idea era hacer un puente entre los que estaban en los teatros con la gente que estaba en las calles. Y ahí fundamos Hunger Corp 3 semanas después que sucede esto, y un año después entonces comenzamos con nuestros proyectos internacionales. Ok. Ustedes están obrando tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. Correcto. Me dices que a partir de María, esto ha incrementado de una manera increíble. Sí. Ahí démosle gracias a Dios por María. Dentro de lo que puede ser una situación penosa y una crisis, nosotros entendemos que a Jesús nada lo toma por sorpresa, Amén. A Dios nada lo toma por sorpresa. Él no improvisa, Él tiene todo en sus manos, y sí vimos como que Él nos estaba preparando durante estos 4 años, 5 años previos, para, así como muchas iglesias, muchas organizaciones, poder responder ante una crisis tan grande en el país. Así que dentro de todo lo oscuro, podemos ver cómo Él tiene un plan, una meta narrativa, un hilo conductor desde el principio de la humanidad, y esto va a seguir pasando hasta que Él venga. ¿Tú podrías estar de acuerdo en decir que esta experiencia le jamaqueó el palo a los cristianos? Claro, claro. ¿Para qué?
para que hiciéramos qué, para que hagamos qué, para que creemos qué conciencia. Bueno, yo creo que varias cosas. Este asunto de que, lo hablaba con varios pastores, el pastor Nando Steider me decía, Steven, María nos vuelve a traer a Jesús. Amén. Amén. Lo único que esta vez, María fue un huracán. Ajá. Hay muchas iglesias que literalmente perdieron paredes o techo y tuvieron que salir afuera, literalmente. Hay otras iglesias que todavía tienen sus facilidades, pero como un gesto y como una acción de saber que el país está en una necesidad extrema, entonces comenzaron a salir. Yo creo que hay muchas iglesias que sí hacen. En la gran mayoría de la iglesia en Puerto Rico, de alguna forma u otra, es genuina y atiende muchas necesidades que otro tipo de organismo no puede atender. Pero yo creo que entonces la iglesia tiene el mensaje y el porqué más poderoso que cualquier otro tipo de organización. Y yo hablo a menudo, a veces en las charlas que damos, en que nosotros tenemos el mejor qué y el mejor por qué. Tenemos el evangelio. No hay nada, no hay organización, no hay compañía, no hay cuerpo, no hay entidad que tenga un mejor qué que la iglesia, que es el evangelio. Correcto. No hay cuerpo o organización que tenga un mejor por qué que la iglesia. Que entonces este Dios que quiere redimir y quiere hacer justicia y volver a su creación, su amada creación, a como era antes, y dentro de ese proceso hay un proceso de redención, justificación y envía a Jesucristo y nos salva. Ese porqué, no hay organización que se acerque al porqué que tiene la iglesia. Pero entiendo que la iglesia, en procesos, y me incluyo como la iglesia, en procesos como este, hemos descuidado un poco el cómo nosotros hacemos. Y nosotros veníamos hablando desde hace como 3 años en alguna charla, que nosotros teníamos que elevar nuestro cómo, nuestras acciones, al qué y al por qué. Ponerlos al mismo nivel. Ponerlos al mismo nivel, porque tienes compañías o tienes organizaciones que no representan ningún tipo de valor cristocéntrico o que no tienen ningún tipo de resultado eterno, pero que son bien buenas en salir, son bien buenas en reclutar, son bien buenas en invertir en su reclutado, en su voluntario, son bien buenas en hacer proyecciones, son bien buenas en ver una necesidad y cubrirla. Y entonces la iglesia, yo encuentro que con María, de momento dijimos, espérate, tenemos el mejor qué y el mejor por qué, pero el cómo nosotros alcanzamos a otra gente, entonces nos vimos forzados a elevarlo un poco más. Y tenemos que seguir trabajando eso, tenemos que seguir invirtiendo en nuestra gente, ¿Tú crees en que nuestras comunidades. Hunger va dirigido a eso? Sí, ¿Tú aspiras a tener más voluntarios? claro. Nosotros llevamos 4 años, pero ante tantas problemáticas y ante tanta necesidad, sea en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, nunca hay suficientes voluntarios. Nunca hay suficientes recursos. Obviamente hay que, ¿verdad?, ver en dónde los vamos a invertir y a dónde nos movemos. También tampoco es que ante la crisis pues entonces podemos atender todos o a todos, pero necesitamos más voluntarios, necesitamos más recursos y necesitamos gente. Yo escuchaba que Mike Foster decía, la gente ya no necesita héroes, la gente necesita peers, la gente necesita gente a su mismo nivel. Eso. Y nosotros no estamos buscando proyectos, iniciativas, oportunidades donde nosotros podamos decir, Hunger creó, Hunger hizo o Hunger es el responsable de. Nosotros estamos buscando proyectos donde podamos decir cómo podemos unir esfuerzos. Eso. Esfuerzo de iglesia local o Hunger voluntario o Hunger compañía. Algo bueno que la organización de Hunger naciera con 2 personas que la fundáramos. Es que nosotros nunca, nadie en Hunger, hemos podido decir yo hice, yo logré o a mí se me ocurrió. Hemos tenido que decir hicimos, logramos, se nos ocurrió. Entonces, en ese sentido, es una buena plataforma para nosotros podemos decir, hay necesidad, no queremos trabajar solos, no queremos que se trate de nosotros. Nosotros entendemos que si dividimos el trabajo, multiplicamos los resultados. Eso. Entendemos que bíblicamente el trabajar juntos es la fórmula. Lo hemos hecho pre-María, lo hicimos después de María, no hemos hecho nada solo después de María, y es lo que queremos seguir haciendo. Dame un ejemplo de ahora en el post-María, de una instancia en donde ustedes ejercieron esa estrategia de crear alianza, de trabajar con otros organismos, y fue efectivo y exitoso. Pues yo se lo compartí a un grupo de pastores, un colaborativo que nos hemos estado reuniendo después de María, y cada uno compartíamos qué habíamos hecho, qué resultados, y
¿verdad? De toda naturaleza, desde cuánto habíamos invertido, cuánto tiempo, con cuánta gente, a cuántas familias habíamos impactado. Rápido después de María, yo vivo en Manatí, no había muchas comunicaciones, así que empezamos a reclutar el voluntariado cerca de nuestra área y con alianzas con iglesias y distintos voluntarios que ya teníamos, el gobierno se nos acerca y nos dice, mira, aquí en Manatí se va a montar el primer hospital que provee el gobierno de Estados Unidos luego de María. Estamos hablando de que fue el 24, el 20, el 24 comenzamos ya a tener comunicaciones afuera con el equipo de nosotros fuera de Puerto Rico y el 1 de octubre ya estábamos montando el primer hospital de parte del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico. Nos sentamos con el coronel y el coronel nos dice, mira, yo normalmente este hospital lo monto con 150 empleados, tengo 38, porque los demás están en las distintas islas del Caribe que fueron afectadas. Correcto. ¿Podemos hacer algo? Y dije, bueno, yo tengo muchos voluntarios, creo que puede ser un súper buen proyecto para colaborar. Así que en 2 días se montó el hospital, la Estación Médica Federal, en el Coliseo Vincito en Manatí, con empleados federales y voluntarios de Hunger. Y luego comenzamos a suplir, ellos tenían empleados federales, pero que estaban en Puerto Rico, pero no conocían el contexto, muchos de ellos no hablaban español. Así que se suplieron 2 semanas de voluntariado en turnos de 24 horas para traducir, limpiar baños, limpiar camas, hacer inventario en las madrugadas, en turnos de 6 de la mañana a 2 de la tarde, 2 de la tarde a 8 de la noche y 9 de la noche a 5 de la mañana. En ese proceso nos damos cuenta que la Fundación Buen Samaritano Mark, que sería el Banco de Alimentos de Manatí, está en las mismas facilidades y tenía muchos suplidos de camiones llenos de alimentos, que en ese momento eso era bien raro, pero le hacían falta manos. Así que dijimos, ¿cómo puedo apoyarte? Creo en tu ministerio, pues voluntarios. Así que empezamos a suplir voluntarios, estuvimos por un periodo de 36 días trabajando con ellos y se dio algo bien chévere. Había transportación del municipio y combustible del municipio, del gobierno, había el aspecto de seguridad de parte del ejército, habían alimentos de parte del Banco de Alimentos de Manatí y había voluntariado de Hunger. Estamos hablando de 4 o 5 entidades. Estamos hablando de 5 entidades que en ese primer mes y medio se repartió comida para 81,000 familias, a un promedio de 243,000 personas en la isla, en pueblos como Río Grande, Fajardo, Luquillo, Manatí, Ciales, Barceloneta, Vega Baja, Corozal, Morovis, Orocovis, Arecibo, Las Marías, Aguada. Y eso lo fueron utilizando en el resto de la isla. Claro. Ese tipo de estrategia, alianza. Claro, y fue un proceso en el que los muchachos míos, yo me recuerdo que le decía, mira, quiero que cuando entreguen una bolsa de compra no digan que Hunger te está entregando esto. Pues esto es un proyecto del Banco de Alimentos de Manatí. Y los muchachos me decían, pero como que, pero nosotros lo estamos empacando y eso. Y yo le decía, sí, pero es una buena iniciativa en la que nosotros nos hemos insertado. Así que era el recordarle a ellos lo que nosotros creemos, que el servicio no es una plataforma para el éxito o el reconocimiento, es una escuela para la humildad. Así que la iglesia y los cristianos también tenemos que entender que si hay procesos o hay proyectos, como por ejemplo el hospital del gobierno de Estados Unidos, donde el hospital no es de Hunger, pero nosotros podemos suplir voluntariado sin que nadie se entere, correcto, o aunque alguien se entere, o si el proyecto es del Banco de Alimentos de Manatí y nosotros podemos insertar voluntariado, de eso se trata el servicio. Amigos, vamos a hacer una pausa. Le tengo todavía unas preguntas bien interesantes a Steven. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. La Iglesia La Senda Antigua y los pastores Pablo Ortega y Wanda Rolón te presentan los nuevos horarios de servicios. Miércoles 7:30 de la noche, culto de alabanza y adoración. Viernes 7:30 de la noche, culto jóvenes generación antorchas. Domingos 10:30 de la mañana, culto impactando las naciones. Ven y sé parte de nuestra familia. Carretera 861, kilómetro 4.4, Barrio Piñas en Toalta. Y recuerda, nuestra casa es tu casa.
De regreso con ustedes, amigos. Esto se pone bueno, se pone interesante. Y le decía a Steven que el Espíritu me mueve a hacerle preguntas tales como, por ejemplo, Steven, ¿cualquier persona puede ser voluntario de Hunger? Sí, y abundo un poco en la respuesta. Nosotros sabíamos que desde el principio Dios nos estaba moviendo como organización sin fines de lucro, que sabemos que somos parte de la iglesia, tener ciertos valores y ciertos criterios en cómo íbamos a hacer lo que íbamos a hacer. Dentro de eso nosotros estipulamos 3 valores principales, obviamente con una zapata en que nuestra organización es cristocéntrica y tiene valores cristianos. Con eso vamos de frente. Pero entonces tenemos 3 valores que queríamos atender y van a moldear cómo nosotros íbamos a hacer lo que hiciéramos. Número 1, todo tenía que ser simple. Entendíamos que el voluntario estaba buscando procesos simples, escenarios simples donde se pudiera involucrar y servir. Como era Jesús. Claro, amén. Claro. Número 2, tenía que ser social todo. Nosotros entendíamos que Dios nos estaba llamando a crear proyectos donde atendiéramos el área social, porque si tú te pones a pensar, una iniciativa o un acercamiento desde el aspecto social es mucho menos amenazante que un acercamiento desde el área espiritual o emocional. Si entramos por lo social, entendemos que el servicio es la puerta por donde la iglesia puede entrar sin ser juzgada de religiosa. Amén, amén. Así que empezamos a atender y a responder a ese criterio de que todo tenía que ser social. Y el tercer criterio es la inclusividad. Todo tenía que ser inclusivo. Y el aspecto inclusivo quizás en algunos puntos o para algunas personas puede ser polémico. Nosotros nos referimos a la inclusividad en cuanto a creencias religiosas, sexo, edad, preferencia sexual, background de preparación profesional o de estudios. En cualquier aspecto en el que tú entiendas que pueda haber inclusividad, ahí nosotros estamos. Y te explico. Nosotros entendemos que la mesa donde Jesús se sentaba era mucho más heterogénea de las nuestras, era mucho más mixta y diferente a las nuestras. Así que nosotros cuando comenzamos con la organización empezamos a replantearnos de por qué queríamos pasarnos con gente que se vistiera, pensara y hablara igual que nosotros. Así que dentro de ese proceso nos hicimos preguntas como ¿quién queremos que sea el protagonista de todo lo que hacemos? Obviamente teniendo a Jesús como la figura principal, pero en cuanto al aspecto voluntario, organización, ¿quién va a ser el protagonista? Entendíamos que queríamos que fuera el voluntario, no el necesitado. Porque si invertimos lo suficiente en el voluntario, el necesitado va a ser afectado positivamente by default, por naturaleza. Así que entonces dijimos, ok, si el voluntario va a ser el protagonista, ¿cómo yo le brindo una experiencia lo más atractiva y cómo puedo garantizar que el voluntario venga cuando yo sé que yo quiero en la mesa gente que no se vista, no piense o no solo hable igual que yo? Ok, pues debemos ser inclusivos y abrir esto a cualquier tipo de persona. Inclusividad en el sentido de que en Amazonas viajó con nosotros Pepe, que tiene 74 años de edad, a construir una planta de tratamiento. Y a Honduras viajó Joelis este verano a construir casas y Joelis tiene 6 años. O inclusividad en el asunto de que tenemos mujeres que construyen con nosotros casas, cargan bloques y ligan cemento, como hombres que dan escuelas de niños, clases de niños, y nada es distinto en cuanto a un tipo de labor que la hacemos como dentro de un concepto de sexismo, donde la mujer da clase y el hombre construye. No, aquí hay mujeres de nosotros retiradas, trabajadoras sociales, artistas gráficos, empresarios, paramédicos, gente retirada que ha construido casas. Inclusive en el asunto de que aunque no creas lo mismo que creemos. Para nosotros era bien importante porque, por ejemplo, hemos tenido casos de personas agnósticas, homosexuales, budistas que han viajado con nosotros. Son personas que normalmente no entrarían por las puertas de un templo porque no quieren ir a la iglesia y se montan y entran por las puertas de un avión con la iglesia que somos nosotros. Así que de esa forma, Andy Stanley tiene un quote que a mí me encanta, que él dice, yo no puedo hacer que la gente se enamore de Dios, pero sí puedo arreglar una primera cita. Y en el caso de nosotros, primero también entendemos que la amistad es el mejor escenario para compartir a Jesús, así que creamos amistades y relaciones con esos voluntarios. Luego, buscamos que se sienten en la mesa del servicio. Es algo que nos une. Al que profese o no profese a Jesucristo como su Salvador, al boricua, después de María, le interesa servir. Así que buscamos sentarnos en la mesa del servicio desarrollando amistades. En algún momento, como dice Andy Stanley, yo no puedo hacer que tú te enamores de Dios, pero sí quiero hacer una primera cita y decirte, oye Eduardo, ¿qué tal si
en esta entrega de alimentos? ¿O qué tal si en este proyecto en Amazonas o en la construcción de casas que vamos a tener en Puerto Rico, yo te digo, Eduardo, él es Jesús, Jesús, él es Eduardo. Yo no sé cómo la relación de ustedes va a funcionar, pero mira, él hizo esto por ti. Pero te lo presento. Él hizo esto por ti, él hizo esto por mí. Vamos a mantener la conversación abierta. Si la persona no la acepta o no la continúa, el que haya una amistad entre nosotros nos permite seguir desarrollando ese diálogo. Correcto. Si no hubiera una amistad, al momento en el que yo te presente lo que yo quiero presentarte y tú rechazarlo, ya hay algo, ya hay un vínculo que se rompe. Y se rompió. Claro, aprovechamos el servicio para que esa conversación siga dándose. Casos como los que hemos tenido, personas agnósticas o personas homosexuales que han viajado con nosotros, hay algunos que no han dado el paso para seguir a Jesucristo. Pero, por ejemplo, en el 2016 tuvimos uno que ahora mismo tiene 23 amigos cristianos que no tenía antes. Y entendemos que en esas amistades puede haber un factor transformación y un factor de conocer el Evangelio a través de relaciones que le ofrece 23 formas de ver a Jesús de una forma bien concreta y práctica. Amén. Qué tremendo. Amigo, esto inspira, esto nos debe llevar a ese otro paso. Yo entiendo que estos jóvenes son los verdaderos radicales. Se critica mucho la palabra radical. Radical es aquel que va a la raíz. Y en el caso de los cristianos, la raíz es Jesús. Ese es el radicalismo del cristiano. Vivir como vivió Jesús. Y Jesús nos enseñó todo eso que Él acaba de compartir con nosotros. Así que, ¿qué tal si utilizamos este programa para que ustedes y yo reflexionemos qué hemos hecho bien, qué hemos hecho mal en el pasado? Fíjense que Él nos está hablando de experiencia post María y cómo después de María cambian muchas visiones. No el núcleo de nuestra fe, pero sí el cómo. Usted puede ganar el mejor de los argumentos, pero cómo lo hizo puede dejar un enemigo. Podemos ganar personas, podemos ganar argumentos y perder personas. Correcto. Y yo creo que Jesús no quería perder personas. Jesús vino a salvarnos a todos. Claro. A todos. Y ese joven homosexual con esos 23 amigos, ninguno de nosotros tiene por qué decir, no, es que se tiene que convertir mañana. No. Claro. ¿Quién de nosotros se convirtió de un día para otro? Sí. Hay un pasaje en la Biblia que a mí me encanta, cuando Jesús baja del monte de la transfiguración y deja el 75% de sus discípulos abajo, sube con sus 3 más cercanos y cuando llega abajo hay un revolú. Y dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? Y sale el papá del niño endemoniado y dice, mira, es que yo traje a mi hijo a donde tus discípulos y no pudieron hacer nada. Y él le dice, ¿desde cuándo pasa esto? No, desde niño. ¿Y qué sucede? Y dice, no, el Espíritu lo ha tirado al fuego, lo ha tirado al agua. Y Jesús habla con él y dice, ¿tú crees? Y él le dice, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Hay otras versiones que dicen, yo creo, pero ayúdame a creer. Jesús echa fuera el espíritu y el papá se va con su hijo. Y luego los discípulos le dicen aparte a Jesús, mira, nosotros impusimos las manos como tú nos dijiste, ¿qué pasó? Que no pasó nada. Y ahí el famoso, ¿verdad?, recordatorio que hay cosas que con ayuno y oración hay que trabajarlas. Ese pasaje a mí me recuerda, nosotros a veces podemos funcionar como el 75% de los discípulos, los 9 discípulos que estaban abajo, en automático. Yo hago esto. Yo impongo las manos, digo esto, yo abro mi iglesia o yo como organización hago estos proyectos y ya espero que haya transformación. Cuando en realidad Jesús les enseñó algo y les dijo, ustedes se sentaron a preguntarle al papá, ustedes se sentaron a escucharlo. Hay un mundo gritando, yo creo, pero ayúdame a creer. Hay un mundo gritando, ese papá, si el espíritu lo tiró al fuego, lo tiró al agua, 100% seguro que el papá se tuvo que haber metido al agua a sacarlo. O el papá se tuvo que haber metido al fuego a sacarlo. Así que hay un papá gritando, yo tengo a mi hijo enfermo desde hace años, lo he llevado al psicólogo, al psiquiatra, al santero, al curandero, lo he llevado a cuanta opción hay y no he encontrado respuesta. Yo quiero creerte de verdad, pero yo necesito que tú me ayudes a creer porque he puesto mi confianza en tantas cosas que de momento tengo miedo de depositarla en ti que me falles de nuevo. Y hay un mundo ahora mismo gritando en crisis, hay un país ahora mismo gritando y diciendo, yo quiero creer, pero yo te pido, iglesia, yo te pido, cristiano, que tú me ayudes a creer. Yo he intentado esto, quizás yo he ido a FEMA o quizás yo he sometido esto, yo he intentado irme del país para buscar empleo, no encuentro, yo quiero creer, pero
tú como iglesia debes hacer lo que hizo tu maestro, sentarte, no funcionar en automático y decirme desde cuándo pasa esto. Tomar un día y decir quizás vamos a quitar lo se supone o los cultos domingo, martes y viernes y vamos a replantear nuestra programación o dónde nosotros invertimos nuestros recursos y decir, a mí me interesa escuchar tu historia, papá, o a mí me interesa escuchar tu historia, madre soltera, ¿tienes casa, no? ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Cómo puedo ayudarte? Nosotros entendemos que cuando nosotros comenzamos a abrazar esa enseñanza de Jesús, de escuchar al mundo que está gritando, que quiere creer, pero está esperando necesita la manifestación de los hijos de Dios. Claro, ahí vamos a ver que muchos papás de niños endemoniados, como en ese versículo, muchas familias, muchas comunidades van a pasar de no simplemente que su problema instantáneo, como el del papá, que era que su hijo tenía un espíritu que lo estaba acechando, Jesús trabajó también con la fe del papá. Y nosotros muchas veces queremos lo inmediato. Puedo llevarte una compra y ya, pero como nosotros podemos trabajar con comunidades a largo plazo, como nosotros podemos trabajar con familias con transformaciones completas, quizás haciendo lo que hizo Jesús. No solo atendiendo la enfermedad, los síntomas, sino atendiendo la enfermedad. No solo trabajando con el espíritu del niño, sino trabajando con la fe del papá que sufrió durante todo ese proceso. ¿Cómo nosotros como iglesia, como organizaciones, como cuerpo de Cristo, podemos hacer una pausa, ver un mundo en caos y quizás decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando? Y quizás es que hay un grupo de nosotros que estamos funcionando en automático y Jesús nos está diciendo, siéntate con el papá, siéntate con tu comunidad, con tu país y dedícale tiempo y pregúntale cómo está. Invierte en ello y vas a poder no solo atender necesidades primordiales o necesidades que son evidentes como la del niño, sino que vas a atender un asunto de fe de un papá, que al final del día tiene consecuencias eternas. Sí, definitivamente, Steven, yo creo que María va a sacar a la iglesia de los templos. Yo siempre he predicado, las veces que he tenido la oportunidad de hacer presentaciones, que tenemos que salir de los templos, que tenemos que abandonar los asientos cómodos, el aire acondicionado e ir a la cancha. La cancha es Puerto Rico. Y hasta ahora el enemigo nos ha ganado el juego porque nos los han confiscado. Porque cuando pitan para tirar la bola al aire, el equipo de Jesús no está presente. El equipo de Jesús no fue a la cancha y nos los confiscaron. Posiblemente María nos está invitando a quedarnos en la cancha, porque es donde verdaderamente Jesús obró. Sí. Y yo creo que Hunger y todos tus voluntarios, digo tú, ¿verdad? A quienes tú representas, los voluntarios de Jesús a través de Hunger, yo creo que tienen la mejor escuela. Esa va a ser la mejor escuela, la de la calle, la de la calle. Según tú compartiste con aquel deambulante que luego murió y que te motivó tanto, tal vez fue Jesús el que te dijo, esta es la manera de yo agarrar a Steven. Sí. Y mira hasta dónde te trajo. Amigos, vamos a hacer una pausa y estén pendientes porque en el último segmento vamos a hablar de un proyectazo que tiene por ahí Hunger y que va a llamar mucho la atención de Puerto Rico. Alerta Cristiana. Conéctate y únete a nosotros a través de las siguientes redes sociales. Síguenos en twitter.com/WandaRolón. Búscanos en facebook.com/Apóstol Wanda Rolón. Véanos en youtube.com/WandaRolón. Y también nos sigues a través de Instagram @WandaRolón o a través de nuestra página web www.alaba.org. De regreso, amigos de Alerta Cristiano. En esta conversación que hemos sostenido con nuestro hermano Steven Feliciano Rivera de la institución sin fines de lucro Hunger Corporation, hemos tocado tanto terreno, amigos. Pero, Steven, tú me decías que Hunger no está aquí a corto plazo, aunque ha operado a corto plazo, que ustedes tienen unas miras a largo plazo. ¿Cuáles son esas miras? Sí. Posmaría, nosotros buscamos insertarnos en iniciativas que no fueran tímidas, sino que pudieran aliviar bastante al país, colaborando con el mayor asset o activo que nosotros tenemos, que es el voluntario. Así hicimos con repartición de comida,
alcanzando 81,000 familias, el hospital en Manatí y otras iniciativas. Pero nosotros sabíamos que queríamos estar de enero en adelante, que es un turning point donde hay muchas organizaciones y donde hay muchas ayudas que iban a cesar en Navidades. Queríamos entrar en el proceso de desarrollo, no solo de alivio. Así que comenzamos a hacer planificaciones rápido, semanas después de que viniera María, para poder insertarnos en proyectos a mediano y largo plazo en la isla. Parte de esas decisiones fueron suspender los viajes que teníamos a Amazonas y a Honduras y concentrarnos en el país. Porque hay una urgencia. Hay una urgencia y veíamos entonces el espacio, la oportunidad para poder, en vez de enviar voluntarios de Puerto Rico afuera, traer voluntariado de Estados Unidos a Puerto Rico. Okay. Ya estamos en conversaciones para traer voluntariado, se están concretando primeramente por los primeros 6 meses, pero es un proyecto que tenemos a mínimo hacerlo 2 a 3 años, mínimo, Okay. empezando. Perdona que te interrumpa. ¿A ti no te molestaría que se unieran más boricuas, puertorriqueños jóvenes de aquí? Para nada, necesitamos más voluntarios. Da tu teléfono o da el teléfono que tú quieras, menciona la página en internet y Facebook. Sí, en cuanto a número de teléfono, pueden llamar al 787-346-5881. 346-5881 o al 787-619-8589. Nuestras redes sociales, nosotros estamos como Hunger Corp en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Puedes ver nuestros videos también como Hunger Corp o nuestra página de internet que es hungercorp.org. Okay. Si quieren escribirnos un email, lo pueden escribir a info@hungercorp.org. ¿A ti no te molestaría tener 1,000 voluntarios más? No, para nada. De hecho, ¿oyeron, jóvenes? ya tenemos para los primeros 3 meses, tenemos confirmado cerca de casi 400 voluntarios que vienen de Estados Unidos para acá. Amén. Esperamos llegar, entendemos que a un número cerca entre 600 a 1,000 voluntarios para ayudarnos con el proyecto que va a ocupar nuestras manos mínimo los próximos 2 a 3 años, que son construcción de casas desde cero. Explícame eso, construcción de casas. O sea, que se van a meter en la industria de la construcción. Sí, ya nosotros habíamos tenido experiencia construyendo una casa en Puerto Rico, hemos construido 8 fuera de Puerto Rico, así que decidimos que habían necesidades que se iban a dar fuera de entregar comida, que era necesario y en algunos sitios sigue siendo necesario. Nosotros queríamos concentrarnos en el tipo de trabajo que como que nos define más, hands-on y trabajo fuerte. Así que comenzamos ya tenemos esta semana nos entregan el diseño de 3 modelos de casa, una de 1 cuarto, una de 2 cuartos y una de 3 cuartos. En concreto. O sea que ya tienes envueltos arquitectos, ingenieros, sí, electricistas, delineantes. Sí, sí. Esa parte la corremos nosotros y la logística completa, trayendo voluntariado de Estados Unidos con distintas organizaciones. Pero hay un tercer personaje que juega un papel importante y crucial en este modelo de nosotros poder construir casas en Puerto Rico, y son las iglesias locales. Explica eso. Nosotros estamos identificando, hemos dividido el país en 4 regiones y estamos identificando iglesias que nos van a ayudar en el área de Mayagüez, específicamente Hormiguero, en el área de Isabela, en San Juan y en Calley. Son iglesias hubs que nos van a comenzar a recibir voluntariados para que se hospeden allí. Y entonces nosotros poder construir casas e impactar el vecindario cerca de esas iglesias. A mayor cantidad de iglesias que nosotros tengamos acceso, que nos puedan ayudar con la parte de hospedar voluntarios, alimentarlos, de recibirlos, son mayor oportunidad para nosotros poder estar impactando y construyendo casas alrededor de la isla. Nosotros estamos en ese proceso en el que vamos a combinar voluntarios de Puerto Rico con voluntarios de fuera de Puerto Rico a construir hogares en concreto en la isla. Como diría el anuncio, ¿y los chavos dónde están? Pues los chavos siempre hacen falta. Ahí es una parte, ¿verdad? Dentro del involucramiento, todos vamos a poner algo. No hay tal cosa como que o Hunger lo ponga todo, o la iglesia lo ponga todo, o el voluntario que venga de Estados Unidos. Porque aquí hay un factor que queremos en el proceso todos aprender y educarnos. Y tenemos que entender que post María y aún antes de María, la iglesia tiene que también ver dónde va a invertir sus recursos. Y tenemos que ver si los queremos invertir en la comunidad. Pero la parte de financiamiento de las casas, Hunger corre con el financiamiento de la casa. Explícame eso. ¿Cómo ustedes van a obtener financiamiento para construir esas casas? Ya nosotros estamos en conversaciones con organizaciones que quieren trabajar en la parte de invertir en casas. Tenemos una campaña de camisas también con Guapa,
que si cada camisa que tú compras, $10 van para poder construir casas y tenemos ya cerca de 2 casas financiadas. Estamos hablando del precio de esas casas, el costo de esas casas. 1 cuarto, 2 cuartos, 3 cuartos. El promedio está en $30,000. $30,000, obviamente tomando en consideración que nada de la mano de obra se cobra, todo es voluntariado. Así que estamos hablando que una familia que necesita una casa de 3 cuartos se la podemos hacer en $30,000. Wow. En concreto... Permisología del gobierno, ya tienen todo eso. Nosotros nos encargamos de eso. Señores, esto es un proyecto hermoso, enorme, grande, y ya ustedes ven que está montado. La iglesia que quiera colaborar no se tiene que encargar ni de permisología, ni de financiamiento de la casa. La iglesia que quiera colaborar necesitamos que esté insertada en su comunidad. Vamos a entrar en comunidades donde ya la iglesia esté teniendo un impacto. Van a tener esas conversaciones que Jesús quería tener con la gente. Sí, nosotros parte de lo que estamos entonces exigiendo, sí, es que no vamos a entrar en una iglesia donde la iglesia no nos presente un plan de qué va a hacer en su comunidad 6 meses después que nosotros hayamos construido la casa. Porque nosotros no queremos entregar una casa e irnos. Es como entregar una compra y no volverte a ver. Correcto. Nosotros queremos que esto sea la puerta para que personas y familias conozcan a Jesús. ¿Cómo? ¿A través de una casa comenzó? Sí, quizás comenzó a través de dándote un techo seguro, pero necesitamos que la iglesia se involucre y nos diga, yo voy a adoptar esa comunidad, esa calle, ese lugar donde ustedes construyeron la casa, yo me comprometo a estar un mínimo de 6 meses con ellos, porque queremos caminar junto a ellos. Eso me trae al punto que discutí ahorita contigo y quiero compartirlo con nuestros amigos, hermanos. Caridad y o inversión. Caridad sería hacer la casa e irse. Invertir sería que la iglesia se quedara allí, trabajando con esa familia. Invertir en el reino, hermanos. Esto es un concepto, tú estudiaste empresa, esto es un concepto de economía, hermanos, que hasta eso en la Biblia está. O sea, no es meramente dar de comer, es tocar ese corazón. Esa es la inversión en el reino. Sí. Fíjense, hermano, la mano de obra es gratis. $30,000 cuando las casas están tan caras hoy en día. Pero lo grande va a ser que esa familia se va a quedar abrazada por una iglesia. Sí, si tomamos las palabras de K.P. Yohanan decía, sería un error enviar a la gente al infierno con el estómago lleno. Y en el caso de nosotros sería un error, nosotros entendemos en Amazonas, enviar a la gente al infierno con agua potable. O sería un error enviar las comunidades al infierno con casas y techo seguro. Y suena fuerte, y suena gráfico, radical. Y suena hasta incómodo. Pero una casa, 2 meses en el que la estemos construyendo, 5 años que estemos haciendo proyectos, o en Amazonas que llevamos 5 años, son bien poco tiempo comparado a la eternidad de una persona. Así que nosotros estamos dispuestos a invertir recursos, a mover iglesias a que inviertan sus recursos también, a poder mover voluntariado, a encargarnos de muchos aspectos que son un poco tediosos como la permisología y logística, pero con el compromiso de que hayamos personas conscientes de que este proceso que puede durar 2 meses en construir la casa o un proyecto que puede durar 5 años en nosotros impactar las viviendas en Puerto Rico, queremos y nos interesa que tenga unas consecuencias eternas. Y ahí es que la iglesia corre y juega un papel protagónico y bien importante en caminar junto a estas familias a las que vamos a estar afectando positivamente. Algo que me llama la atención de lo que estás planteando, esto tiene unas consecuencias enormes, Steven. O sea, del éxito de ustedes van a depender muchas cosas. No porque ahora nos vamos a recostar de ustedes, no. Es que esto va a ser como un botón de muestra. Si según vaya este proyecto de ustedes, la iglesia va a descubrir que la iglesia es un gobierno. Es un gobierno en el reino del Señor. Y que la iglesia no tiene por qué estar necesariamente dependiendo del gobierno. No me lo tomen a mal, amigos. Es que la iglesia tiene todos los recursos. Lo que pasa es que el cómo no los ha sabido utilizar. Hunger tiene ahora mismo todas las profesiones ahí envueltas, porque hasta abogados vas a necesitar para escritura o para cuanta cosa haga falta legal. Dentro de esto, no piensen que si eres abogado o si eres psicólogo o si eres maestro o eres artista gráfico, no eres un voluntario que nosotros no necesitemos en la mesa. Claro sí necesitamos todo tipo de personas. Correcto. Y en ese sentido,
ahí la iglesia va a saborear cómo pueden volver a toda la grey de la iglesia. Todo el mundo puede aportar. No todos tienen que ser pastores. No. Todos están puestos ante una necesidad como la que Hunger está trabajando y todo el mundo se va a sentir efectivo en el reino. En el proceso nosotros tenemos ingenieros, contratistas, realtors, oficiales de recursos humanos, artistas gráficos, gente de publicidad, gente que estudió recursos humanos quizás como yo, o gente que estudió ingeniería, o gente que está retirada, trabajando para que todo esto se pueda dar. Correcto. Hay una mesa en estos proyectos para cualquier voluntario que quiera unirse. Amén. Qué hermoso. Steven, unas últimas palabras, nos quedan apenas 20 segundos. ¿Cómo tú te despedirías de nuestra despedida hoy? Porque yo Sí. sé que vas a volver. Pues quizás es recordándole que hay un papá, hay un mundo diciendo que quiere creer, pero necesita que nosotros como iglesia, con acciones, lo llevemos quizás de un escenario de crisis y de desesperanza a un escenario donde pueda encontrar no solo alivio en su situación actual, sino que pueda tener un alivio y una respuesta y una esperanza que sea eterna. Y puede ser a través de casa, puede ser a través de cualquier otro tipo de proyecto que podamos establecer juntos. Amén. Gracias, Steven, de verdad. Gracias a ustedes. Te bendigo en el nombre de Amén. Jesús. Alerta, cristianos, se nos terminó el tiempo. Me van a poner multa porque me excedí. Dios les bendiga, hermanos.